Primero que todo, le solicito a este público tan especial un minuto de aplauso por todas las víctimas, no desde hace 50 años, sino desde hace muchos años, y por todos aquellos hombres y mujeres que a pesar de estar en una condición del desplazamiento forzado, seguimos trabajando por la búsqueda de una paz negociada, de una paz social, de una paz duradera, que en algunos momentos la vemos tan lejas, pero que seguimos luchando por ella. Yo quiero trabajar mis 15 minutos en 3 momentos: 5 minutos de contexto, 5 minutos de las tensiones que vivimos las víctimas en este país. Y quiero ser solo una voz de las miles de voces que deberían estar en un escenario como este. Y el tercer punto que quiero destacar en este escenario son los esfuerzos de hombres y mujeres, jóvenes y niños que le apuestan a la paz, más allá de los esfuerzos que puede hacer el gobierno, que puede hacer el Estado y sus instituciones. Yo vengo de Tumaco, del departamento de Nariño. Más allá de lo que sentimos, de lo que vivimos las víctimas, nosotros venimos de un territorio, el que no se puede partir. Venimos de unos territorios en el que hemos luchado desde hace muchos años. Y no estamos hablando solo de nosotros, estamos hablando de toda una ancestría, de todo un proceso, de todo un legado en el que hemos estado ahí por muchos años, aún sin esa voluntad política del Estado, esa voluntad que todavía no hemos llegado a nuestros territorios. Estos son territorios, si nosotros tomamos un mapa, que les decimos, vamos a dejar la memoria, porque también tenemos documentada la información, la vamos a dejar aquí para este escenario. Todos los territorios de donde venimos hoy a estas grandes ciudades, precisamente son los territorios que si no hay una empresa de minería, hay un megaproyecto de palma africana o hay un grupo armado operando en ese territorio. No son cualquier territorio. Entonces, el primer elemento importante que quiero aportar es que esta violación de derechos humanos no es porque sí, o no estamos aquí en Bogotá en condición de desplazamiento porque nos dio la gana de venir aquí. Es porque hemos estado librando una batalla territorialmente en cualquier región de este país. Por eso no hablo de un territorio en particular, y esa es la situación de Colombia. No es una situación de hace 40, 50 años, como nos quieren decir hoy. Por eso es importante resaltar un elemento de lo que ha dicho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en el auto 05 para el grupo afrocolombiano dice textualmente que el gobierno colombiano debe implementar un plan general más allá del desplazamiento forzado. Y muy bien, el abogado que me antecedió de Alemania, él hablaba de que debíamos de tener en cuenta el pasado, nosotros llamamos la memoria. Tenemos que hablar de esa memoria no desde hace 50 años, sino esa memoria de hace más de 500 años. De esa memoria en Colombia tenemos que hablar, porque es allí en esos territorios donde nosotros
hemos desarrollado un proceso de vida digna para nuestras comunidades. Y hoy estamos en la gran ciudad. En una gran ciudad que nos victimiza cada día. En una gran ciudad donde hay un divorcio, y aquí vengo con la primera tensión, donde hay un divorcio de lo distrital y lo nacional. Y trabajamos día a día con la oficina de la Alta Consejería para el Derecho de las Víctimas. Pero nosotros no vemos por ningún lado a la unidad de víctimas haciendo un ejercicio claro que reivindique a las víctimas. Y esa es una de las grandes tensiones que tenemos. Otra gran tensión importante que tenemos es el tema de la reparación colectiva. Dentro de este marco de la justicia transicional, hay un tema concreto, la reparación colectiva, porque decía antes, el territorio no se puede partir. A las señas no se puede partir, porque nosotros manejamos un concepto colectivo de las cosas. Entonces a nosotros no nos pueden venir a decir hoy, en este marco de la justicia transicional y el protocolo de participación, que los vamos a reparar individualmente. A nosotros nos tienen que reparar colectivamente. Y esa es una gran tensión, colectivamente, porque hemos perdido el territorio, porque hemos perdido a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestras madres. En mi caso particular perdí a mi madre, perdí a mi padre, a mi hermana mayor. A ellos no los pude enterrar, no pude ponerles un puñado de tierra. ¿Y acaso pretenden decirnos ahora que nos van a reparar individualmente? Esa es una tensión muy fuerte, que en este proceso de la llamada búsqueda de la paz, que siempre nos preguntamos, ¿de qué paz nos están hablando? ¿De cuál paz? ¿De cuál paz se habla en esta agenda tan sonada y negociada por el gobierno y la FARC allá en La Habana? ¿Dónde está ahí la presencia de las víctimas? ¿Dónde están las voces de las víctimas? ¿Dónde están nuestras propuestas, que también las tenemos? ¿Dónde están? Eso es lo primero que vamos a empezar a hacer ahora que tenemos 16 líderes sociales, tenemos la oportunidad de hacer una gestión más cercana a la Corte Constitucional. Y eso es lo primero que vamos a empezar a hacer. A levantar una voz desde las víctimas de este país. ¿Dónde está entonces ese ejercicio del derecho que tenemos como pueblo, no como persona? Es que ni siquiera tengo un correo personal. Nosotros no somos personas, somos pueblo, somos comunidad, que hemos soñado por un Colombia distinto. Un Colombia donde las etnias, los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, nuestros niños, un día podamos vivir en paz. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero luchamos por eso, día a día, en una ciudad como Bogotá, en todas las localidades, estamos los líderes sociales, haciendo ese trabajo de hormiga que muchas veces no se ve en la televisión, que muchas veces no se muestra, pero somos nosotros, los líderes sociales, que ponemos día a día de nuestro esfuerzo para ver a nuestros compañeros que llegan cada día a Bogotá en condición de desplazamiento forzado. Somos los que estamos día a día en la Alta Consejería. Llegaron estos dos compañeros, muchas veces ponemos nuestra habitación para que nuestros compañeros lleguen ahí y duerman. Eso no lo dicen los medios de comunicación. Entonces, en este proceso de la justicia transicional, a veces decimos, ¿de qué justicia transicional nos están hablando aquí? ¿Cuál justicia transicional? ¿De qué transición nos van a hablar? Nosotros la vemos desde otra óptica. Nosotros vemos la justicia transicional cuando el gobierno colombiano pueda reparar colectivamente nuestras comunidades. Ahí que nos hablen
hay que nos hablen de justicia transicional. Nosotros vemos que cuando ese protocolo de participación, ¿sí?, no nos genera una participación pasiva, sino una participación activa, donde nosotros podamos participar activamente desde el inicio de un proceso hasta la ejecución del mismo. Ahí estamos hablando de justicia, ¿sí?, social. Entonces, finalmente, otra tensión importante que nosotros vivimos todos los días en una ciudad como Bogotá es el tema de las mujeres. Nosotras como mujeres, día a día tenemos una serie de dificultades. Las mujeres, por ese trabajo de liderazgo que llevamos, tenemos problemas con nuestros hijos, porque todo el día estamos en la calle. Nuestros niños y nuestras niñas están siendo prostituidos en esta ciudad, y eso lo sabe Alta Consejería y lo sabe la unidad de víctimas, porque lo hemos expresado en oficios, en acciones de cumplimiento, lo hemos hecho con acciones de tutela, pero hoy nada de esos ejercicios que hemos hecho se han reparado. Y todos los días nos están llegando familias a nuestros espacios, nos sucede esto, a mi hijo le pasó esto de acá. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces déjenme decirle, esto es muy difícil. Es muy difícil lo que tenemos que vivir todos los días. Entonces yo sí quisiera que la unidad, por ejemplo, de restitución y la unidad de víctimas, que nos dé la cara, porque eso es lo que estamos diciendo las víctimas en Bogotá y a nivel nacional, que nos dé la cara y que le dé la cara al país y que deje de mentirnos a las víctimas, porque todos los días nos están mintiendo, sobre todo ahora que Estados Unidos acaba de certificar a Colombia, claro, porque es el garante de los derechos humanos. ¿Y de qué garantía nos están hablando? Si cada día llega a Bogotá familias en condición de desplazamiento forzado, reparado o no, que nos reparan, ¿sí?, que hay planes, que hay programas, que hay proyectos en vivienda, en salud, pero nosotros no nos vemos llegar. Más sin embargo, para cerrar, nosotras las víctimas, al interior de nuestras organizaciones, adelantamos procesos con organizaciones de aquí, pero también con organizaciones de fuera, y hemos dicho, si el gobierno no nos repara, nosotros vamos a ser capaces de implementar proyectos de vida como Razana, que es un proyecto de vivienda, y hemos sido capaces de buscar arquitectos que nos ayuden a hacer los planos, organizaciones de fuera que nos digan, yo pongo este grano de arena. Hemos concertado con Hábitat este proyecto, ¿sí?, porque tenemos que resaltar algunas acciones con el Distrito Capital. Claro, tenemos que resaltar ese esfuerzo, pero eso no lo podemos decir de la unidad de víctimas. Esa sí es una gran tensión y eso sí lo debo sostener aquí. Entonces, esa es la voz que les traemos desde las víctimas, desde cualquier orilla donde se genere violencia, que en este país solamente se logrará la paz cuando se reivindiquen los derechos de las víctimas y no con una firma, con un tratado que se firme allá en La Habana. Muchas gracias.